vamos a continuar en donde nos quedamos en el video anterior, que fue con la información que está presentada aquí. Primero quiero establecer en dónde está esta información en el libro. Esta información de puntos de ebullición y estas cosas están en la tabla B1. Entonces me voy a pasar al libro. Esta es la tabla B1, B.1. Y ya conocemos algo de la información en las columnas. Y aquí no aparecen los títulos, los voy a escribir yo. Esta columna de aquí es temperatura. Se llama normal de fusión. Sabemos de dónde viene eso de normal. Y esta de acá es la temperatura normal de ebullición, que es de la que estuve hablando, o temperaturas de ebullición. Pues aquí está la del propano, que es esta línea. La temperatura normal de ebullición es menos 42 grados centígrados, que es pues lo que les había escrito acá. Es esta de aquí, ¿sí? Y se le llama normal porque está restringido a que está medido a presión de una atmósfera. Entonces, déjenme regreso acá. Entonces lo de normal tiene que ver con que la presión atmosférica fue de una atmósfera para los dos, para esta medición y para esta. ¿Sí? Por eso tiene esa palabra normal. Si la presión atmosférica es diferente a una atmósfera, no puedes extraer esas temperaturas de esta tabla. Aquí pueden ver entonces que si pudiéramos tener propano sólido, pero tendrías que descender la temperatura por debajo de menos 188 grados centígrados. Pensando en este proceso de el que somos familiar de pues baja la temperatura y te condenso, eres vapor, te hago líquido, o eres gas, te hago líquido, y si bajo más pues te hago sólido. Aquí en esta tabla pues también está el agua con sus valores que ya conocemos, que es esta. Aquí está la de 100 grados, temperatura normal de ebullición cuando la presión es una atmósfera, pero ya establecimos que si baja la presión atmosférica, baja esa temperatura de ebullición, y pues también está ahí la temperatura normal de fusión. Bueno, entonces eso lo podemos extraer de ahí. Y también pues recalcando esta parte de si tienes temperaturas de ebullición bajas es porque tu presión de vapor es muy grande. ¿Sí? Bueno, antes de explicar el diagrama que ya pueden ver ahí, nada más en el intento de relacionar conceptos con su vida cotidiana, voy a hablar de la olla de presión, que seguramente muchos de ustedes conocen. En la olla de presión los alimentos, lo que sabemos es que los alimentos se cocinan más rápido. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en la olla de presión? Si esto representa nuestra olla de presión, lo que estamos haciendo es, pues tenemos aquí, lo estamos calentando y tenemos nuestra olla de presión, y pues acá tenemos agua. Al menos empezamos con agua líquida más alimentos que queremos cocinar. ¿Qué es lo que pasa conforme calentamos? Pues lo que sabemos es que pues hay moléculas de agua que empiezan a evaporarse. ¿Sí? La tapa, cuando cerramos la tapa, al menos inicialmente la presión atmosférica aquí, cuando comenzó el proceso, pues era la presión atmosférica, y si estamos a nivel del mar, pues era una atmósfera. ¿Sí? Pero lo que ya sabemos es que entonces el agua va a empezar a evaporarse y formar parte ahora de una mezcla gaseosa. Pero este recipiente está cerrado.
y nosotros lo estamos forzando a la evaporación, estamos metiendo energía al sistema que se traduce en te tienes que evaporar, ¿sí? O que haya más movimiento, que eso hace que te permita cambiar de fase. ¿Qué pasa entonces si comenzaste con esta presión y empiezas a recibir moléculas en forma de vapor de agua? Es que esta presión ya no se queda en una atmósfera, empieza a aumentar. Y sigues calentando y sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando. Y ahorita no recuerdo a qué presión, todas las ollas de presión tienen una válvula de seguridad, que es la que establece cuál es la presión máxima dentro del contenedor. No recuerdo, pero se me hace que están calibradas para que la presión dentro de la olla sea de 2 atmósferas. Eh, ¿Qué pasa con eso? Si estuviera abierta, pues ya sabemos que pensando pues que fuera agua pura, que no es así, pero pensando que fuera agua pura y estamos a nivel del mar, pues ya sabemos que el agua va a empezar a hervir a 100 grados centígrados. El problema con eso es que el agua no va a seguir subiendo su temperatura, se va a mantener en 100 grados centígrados hasta que se transforma toda en vapor y entonces sí pudiera seguirla calentando. Es otra característica de los procesos físicos. Los procesos de cambio de fase ocurren a temperatura constante, ¿sí? Pero lo que a ti te interesa aquí es cocer alimentos y específicamente lo que el alimento se cuece porque el agua que está en contacto con el alimento es el que lo está cocinando. Entonces, mientras más caliente está el agua, más rápido se cocina ese alimento. O sea, mientras más alta sea su temperatura, más rápido se cocina el alimento. Entonces, ¿qué pasa con la olla de presión? Que la presión empieza a aumentar adentro y entonces hay una presión mayor a la presión atmosférica y eso va a permitir que el agua alcance temperaturas mayores a 100 grados centígrados porque no va a poder ebullir hasta que su presión de vapor sea igual a 2 atmósferas. Esto se traduce, como digo, en que entonces el agua, ahorita vemos a qué temperatura más o menos sube o pudiera llegar a alcanzar si la presión es de 2 atmósferas, ¿sí? Pero al final lo que se traduce es la temperatura va a estar del agua va a estar por encima de 100 grados y el alimento se cocina entonces en un tiempo menor, ¿sí? Así es, bajo ese principio funciona la olla de presión. Entonces ahora sí voy a empezar con este video y al final hablo en otra cosa cotidiana. Bueno, déjenme borro información que no necesitamos. Bueno, entonces esta cosa que aparece ya aquí se llama diagrama de fases y está relacionando o está condensando toda la información del video anterior, es decir, en el eje Y está la presión, en el eje X la temperatura y como ven aparecen, este es para agua y aquí aparecen regiones que dicen sólido, líquido y vapor. Entonces toda la información de lo que veíamos del video anterior está condensado aquí en el sentido de dime a qué presión y a qué temperatura estoy y yo te puedo decir en qué fase estás, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tenemos vamos a tomar, déjenme trazar una línea aquí. Pensemos que estamos a esta presión, a 3 milímetros de mercurio y 100 grados centígrados a esta temperatura. Es decir, estamos aquí, en este punto azul. Y de acuerdo al diagrama, tenemos agua en forma de vapor, ¿sí? Si tu presión, si anduviéramos por acá, y la temperatura anduviera por aquí, caemos en ese punto y entonces lo que nos dice es eres agua líquida, ¿sí? Y similar, si caes y andas a esta presión y a esta temperatura, si estás aquí, pues caes en la región de sólido y el agua. Entonces este diagrama establece en qué estado físico existes de acuerdo a la presión y la temperatura, ¿sí? Bueno, eso por un lado, esa información está aquí.
Déjenme borro cosas. También está información de la presión de vapor. Ya conocemos ese concepto y ya establecimos que la presión de vapor cambia con la temperatura y está relacionado pues a las dos fases, a la líquida y a la vapor. Entonces voy a trazar esta línea en rojo. Esa línea es la curva de presión de vapor para, en este caso, pues el agua, y ahí podemos ver que efectivamente la presión de vapor aumenta con la temperatura. ¿Sí? Entonces aquí está, por ejemplo, el valor a 20 grados centígrados, que sería si nos movemos hacia acá y nos venimos hacia acá. A 20 grados centígrados la presión de vapor del agua es este valor. Este sí es ya correcto o exacto. 17.535 milímetros de mercurio. Y por aquí está el valor a 100. Nos venimos a 100. Pues la presión de vapor que medimos es 760 milímetros de mercurio. Igualamos la atmosférica y debemos ebullir. Pero pues también aquí está esta parte de si la presión atmosférica es menor, si andas por aquí, pues entonces ebulles a una temperatura menor. Algo interesante aquí, por ejemplo, es que si la presión atmosférica fuera este valor, pues el agua va a hervir a 20 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, entonces esta línea que puse yo allí en rojo está separando dos regiones, la líquida de la vapor. ¿Sí? También hay otra línea, déjenme ponerle en otro color, que está separando al sólido del vapor, que sería esta, en azul. Esta línea también se llama presión de vapor, pero ahora sería la presión de vapor de un sólido en equilibrio con su vapor. ¿Sí? De esa pues no voy a hablar mucho, pero pues también está ahí el concepto. También los sólidos tienen concepto de presión de vapor, no, pero como ven aquí en este diagrama pues son presiones muy bajas, andamos por acá en muy poquita presión. ¿Sí? Pero entonces él relaciona, esa línea relaciona el sólido con el vapor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a borrar otra vez. Entonces ahí está nuestra línea de presión de vapor, la que nos va a interesar más, pues la de líquido a vapor, porque es la que tiene más aplicaciones. Otra característica es, como ya establecí, es si caes en esta región pues eres líquido, si caes en esta región eres vapor, pero si caes sobre tu línea esta de líquido vapor, perdón, la que separa el líquido del vapor, aquí coexisten las dos fases. ¿Sí? Si estás en las regiones donde, o sea, si estás aquí eres líquido, si estás acá eres líquido, donde sea que caigas en esa región eres líquido, igual si caes por acá, mientras no estés en esa línea, sí está definido que eres mayormente, o no mayormente, exclusivamente. Pero si caes, si tu presión y tu temperatura caen sobre esa línea, coexisten las dos fases. ¿Sí? Entonces hacemos un ejercicio para ejemplificar más esa información. Aquí en el diagrama está este punto triple. Y como ven aquí dice punto triple, déjenme borro la otra línea. Está este punto triple, que es pues esta temperatura que está aquí de 0.0098 grados centígrados y esta presión de 4.58 milímetros de mercurio. En ese punto coexiste, como ven están las tres regiones, en ese punto nada más. Entonces en ese punto se llama punto triple porque si tienes agua a esa temperatura y a esa presión, coexisten las tres fases. Tú pudieras ver las tres fases, el hielo, el agua líquida y el vapor de agua. ¿Sí?
pero nada más existe en esa condición, pues se le llama punto triple. Por acá arriba también hay información que dice punto crítico. Por aquí dice que hay un punto crítico. Esta temperatura pues generalmente se le asigna un subíndice C, que sería la temperatura crítica, y es de la presión crítica. Esa información también está en la tabla B1. ¿Qué pasa ahí? Hasta ese punto puedes tener, como ya nada más se están separando estas fases, puedes tú todavía, si llegas a esa temperatura y esa presión, tú puedes ver todavía el líquido y el vapor. Y ya pues si yo caigo exactamente aquí, pues existen las dos fases. ¿Qué pasa si la temperatura o la presión superan ese valor? Lo que ocurre es que ya no puedes distinguir las fases, o sea, ya no puedes distinguir el líquido del vapor, y se le llama pues en general fluido supercrítico, ¿sí? Entonces por eso el diagrama se termina ahí, ¿sí? Ya no existen como tal el líquido y el vapor, no las puedo distinguir una de la otra, no que no existen, más bien no las puedo distinguir, ¿sí? Y se le llama fluido supercrítico. Bueno, déjenme ver si no estoy diciendo mentiras. Pero sí pueden, aquí en esta columna de aquí está temperatura crítica y presión crítica. Y para el agua pues son estos valores, 647 en Kelvin y 218 atmósferas, que son los valores pues que están acá. Este 218 y está en grados centígrados, que es la misma de la otra en Kelvin. Bueno, entonces ahí está toda esa información. Más información de lo que hemos estado viendo es lo siguiente. De acuerdo al diagrama, cada especie química pues tiene su propio diagrama. Casi todos tienen esta Y ahí que se ve. Pero pues de aquí, lo que está graficado aquí es información común para nosotros, con lo que empecé el video anterior, en el sentido de pues si partimos con un sólido, si estamos aquí y lo calentamos, es decir, nos desplazamos así en el eje X, pues eventualmente llegamos aquí. Bueno, lo voy a hacer a 760 más o menos. Entonces empiezo aquí, avanzo y toco la línea que separa. Ahora esta línea separa el sólido del líquido, pero es similar a la línea de vapor. En esta línea coexisten el sólido y el líquido. ¿Sí? Entonces aquí somos sólidos, vamos avanzando, tocamos la línea aquí y aparece el líquido y se empieza a fundir esta cosa. Seguimos, pero estamos calentando, seguimos calentando, eventualmente caemos en la región del líquido, y ya ese es el proceso que conocemos, de que pues, calienta un sólido y se va a fundir, ¿sí? Seguimos avanzando a través del líquido. Me lo puse muy arriba, déjenme trazar una línea. Sí, entonces empezamos aquí, avanzamos, tocamos la línea, coexisten las fases, seguimos avanzando y a lo mejor ya nos salimos acá, ¿sí? Y el sólido ya no existe, solo existe el líquido. Seguimos calentando, nos seguimos desplazando hasta que tocamos la línea esta donde coexisten ahora el vapor y el líquido, y se empieza este proceso de ebullición. Y seguimos calentando, eventualmente pues terminamos acá en el vapor. Entonces estos son los pasos que comentaba al inicio del video anterior, de todos entendemos esta parte de cambio de fase por incremento en la temperatura, ¿sí? En esta línea que tracé originalmente en verde, la presión es una atmósfera, es decir, estamos a esa atmósfera, y por eso es que la ebullición, o este punto de aquí, es la temperatura normal de ebullición, que son los 100 grados centígrados, porque la presión es una atmósfera y la
la temperatura esta de fusión pues, está un poquito abajo de este 0098 y pues es la temperatura normal de fusión, que son 0 grados centígrados. Y entonces aquí en el diagrama otra vez podemos contestar la pregunta del video anterior de podemos modificarlas, y la respuesta pues es sí, sí puedes modificarlas, y que tiene que ver con lo que empezaba con la olla esta de presión. Si tú presiones esta línea, pues claramente tu ebullición ocurre hasta acá. ¿Sí? Ya no se llama temperatura normal de ebullición, pero sí es tu temperatura de ebullición, que estaría por encima de los 130 grados centígrados. Y este punto de acá pues te va a recorrer un poquito hacia la izquierda. Entonces tu temperatura de fusión también se perturba si incrementas la presión. Las ollas de presión andan como dije, como en 2 atmósferas, entonces no andan muy lejos de la de 760, y la olla entonces alcanza temperaturas en el orden de 130 grados centígrados, y por eso es que cocinan los alimentos más rápido. Bueno, entonces sí puedes perturbarlas. Como ven, la temperatura normal de fusión o la temperatura de fusión, pues esta línea, déjenme trazo, esta línea de acá, pues está muy vertical, entonces no cambia mucho la temperatura de fusión, pero la de ebullición sí se perturba grandemente si cambias la presión. Bueno, déjenme borro este rayadero otra vez. Entonces ahí está la parte esta común de caliento, cambio de fase. Lo que no es tan común pues es lo que explicaba yo también al inicio del otro video, en que qué pasa si no vamos a mover la presión, más bien no vamos a mover la temperatura, vamos a mover la presión, ¿sí? Entonces estamos aquí, por ejemplo, podemos estar a 100 grados centígrados a esta presión de 3 milímetros de mercurio, y somos vapor porque estamos en esa región. Pues lo que voy a hacer ahora es desplazarme hacia arriba en la presión, es decir, voy a ir avanzando, sigo siendo vapor, toco la línea donde entonces aparece la otra fase porque deben coexistir. Si sigo subiendo la presión, eventualmente ya no puedo existir como vapor y solo existo como líquido. Entonces también puedo cambiar de fase por incrementos de presión. Lo mismo ocurre si somos líquido, pero ahora bajamos la presión, es decir, ahora nos movemos hacia acá. Y entonces un líquido, por disminución de presión, lo podemos transformar en vapor. ¿Sí? Este proceso, como digo, no es común para nosotros. Este de aquí se llama, por ahí ya lo dije en algún video, este se llama compresión. Y este pues es una descompresión. En uno aumentamos la temperatura, en otro la disminuimos. ¿Sí? Bueno, también entonces este no es tan común y tiene mucha utilidad. Bueno, en la parte esta común que conocemos también voy a hablar un poco del sólido, y lo pasamos. Si estamos en la parte esta de calentamiento, si tenemos un sólido de estas condiciones, podemos pasarlo directamente a vapor, pero ahí están las restricciones de presión y tú puedes aumentar la temperatura y efectivamente puedes brincarte el paso tradicional que conocemos por acá de sólido, líquido a vapor. El sólido directamente lo podemos pasar a vapor, pero tenemos que caer en esa región, ¿no? Estamos restringidos a eso. También funciona hacia arriba. Si estás aquí y aumentas la presión, bueno, más bien al revés, porque queremos hacer el cambio al revés, es decir, somos un sólido, tienes que disminuir muchísimo la presión si quieres brincar hacia la fase de vapor. ¿Sí? Lo que trata de decir es que aquí están representados esos procesos que se llaman de sublimación, ¿sí? En donde
no pasas por el líquido, directamente del sólido pasas al vapor o del vapor al sólido. También está representado entonces aquí. No sé qué más mentiras decir. Bueno, déjenme borro otra vez. Y vamos a hacer entonces el ejercicio que está representado aquí. Vamos a empezar en el punto A y vamos a avanzar hasta tocar el B, el C, y luego nos movemos hacia acá. Entonces primero subimos presión de A a C y luego subimos temperatura de C a D, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces comienzas en el punto A, donde pues nada más voy a poner un recipiente y va a haber un pistón como tapa. ¿Sí? Entonces originalmente solo, como estás en el punto A, pues solo tienes agua en forma de vapor. Este sería nuestro punto A. Y pues ahí tenemos las condiciones: 20 grados centígrados y 3 milímetros de mercurio. ¿Sí? Somos vapor. Y lo que dice aquí es: vamos a subir la presión, incrementar presión, y vamos a llegar al punto B. Y como subimos la presión, lo que vamos a hacer es bajar esta tapa para incrementar la presión. Entonces la bajamos aquí. Eso aumenta la presión del sistema. Y ahora alcanzamos el punto B y lo que sabemos es: coexisten las fases, es decir, empezamos con vapor. Voy a poner aquí, este es agua líquida y este es el vapor. ¿Sí? Entonces ahí coexisten las fases porque estamos en la línea de presión de vapor. Y ahí los valores son 20 grados centígrados y la presión es 17.5 atmósferas, milímetros de mercurio. Entonces se incrementó la presión, la temperatura no cambió y condensaste parte del vapor. No todo, porque sigue existiendo vapor. Sigue subiendo la presión. Entonces bajamos todavía más la tapa e incrementamos la presión. Y ahora ya pasamos al punto C y solo entonces tienes agua líquida a la misma temperatura, pero la presión ya es 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces pudiste condensar todo el vapor con el que comenzaste, ahora ya es todo líquido, ¿sí? A costa de incrementar la presión. Bueno, y luego del punto B pasamos a el punto del C al D. Voy a cambiar aquí de colores. Entonces ahora nos vamos a pasar al punto D, pero ahora va a ser por incremento de temperatura. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro contenedor. Incrementamos la tapa del pistón, va a subir un poco para mantener esa presión constante, porque a la hora que yo lo estoy calentando pues también busco incrementar la presión, pero lo que va a hacer la tapa del pistón es moverse para que la presión no cambie y siga siendo 760 milímetros de mercurio. Es decir, aquí solo la temperatura la vamos a subir a 100 y la presión a 760 milímetros de mercurio, que es nuestro punto D.
pero como tocamos la línea de presión de vapor, pues coexisten las fases. Entonces vamos a tener agua líquida, pero también vamos a tener vapor. Ese es nuestro punto D. Y seguimos calentando. Incrementamos más la temperatura y alcanzaremos eventualmente el punto E, que de acuerdo al diagrama pues nos dice que debemos ser solamente vapor. Y entonces ahora tenemos esta nueva condición donde solo somos vapor de agua, y nuevamente la tapa tuvo que haber subido más para mantener la presión en una atmósfera sin cambiar, ¿sí? Que solo se presenta el cambio de fase. Y ahora estamos a 130 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, que es el punto E. ¿Sí? Entonces eso es lo que está representado ahí, o eso es lo que pasaría si vamos de A a C y luego de C a D, y cambiamos de fase. También pudiera ser el proceso inverso, empezar en E, enfriar, llegar a D, generar dos fases, seguir enfriando, pasarnos a solo líquido, que sería C, y luego despresurizamos o descomprimimos, hacemos una descompresión para llegar de C a A. ¿Sí? El proceso pues es completamente reversible. Bueno, antes de terminar este video, me voy a hacer la siguiente pregunta, como para qué quisiera andar cambiando de fases, y esto como para qué. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, lo voy a escribir como pregunta. ¿Para qué se persigue el cambio de fase? Y como digo, pues estoy hablando de más, me interesa más el hablando de las fases estas de líquido y vapor. Y específicamente la pregunta: ¿para qué se persigue el cambio de fase de vapor a líquido? O que puede ser al revés, pueden ser las dos, ¿no? De vapor a líquido, o de líquido a vapor, o sea, que lo que esté pues involucrado en ese cambio que perseguimos. Pero de acuerdo a lo que está, y de acuerdo a este ejercicio que hicimos, tenemos dos opciones para, pensando específicamente en de vapor a líquido. Por ejemplo, me refiero a si estoy en el punto E, pues ya establecimos pues si enfriamos, lo condensamos, lo hacemos líquido. Pero también está que, pero si incrementas la presión, también lo haces líquido. ¿Sí? Entonces, ahí hay dos procesos que logran el objetivo. ¿Sí? Y la pregunta adicional sería: ¿qué conviene más? Desde el punto de vista económico, ¿no? Más pensando para condensar un vapor, ¿qué conviene más? ¿Disminuir temperatura o incrementar presión? ¿Sí? Voy a empezar primero con la primera pregunta, y la voy a contestar desde el punto de vista de la densidad. Lo que ya sabemos por la actividad que hicimos y por lo que hemos hecho resolviendo problemas es que la densidad de un líquido es muchísimo más grande que la densidad de su vapor correspondiente. ¿Sí? ¿En qué se traduce esto?
así de manera burda, es 1 kilogramo de líquido ocupa menor volumen, mucho menor volumen que la misma cantidad de vapor o gas. ¿Sí? Entonces pensemos que tenemos un gas y lo quiero vender. De acuerdo a lo que está aquí es que si lo tenemos almacenado en un recipiente el gas y se cumplen las condiciones para que esté como gas de presión y temperatura, pues lo que se traduce es que su densidad es pequeñísima y entonces el volumen que ocupa es mucho. Entonces necesitamos mucho espacio para transportarlo. Y entonces una solución es por qué mejor no lo condensamos, por qué no lo hacemos líquido, de manera tal que incremente su densidad y al final ocupe un menor espacio. Y entonces ahora sí no tenga que transportar volúmenes gigantescos. ¿Sí? Eso es lo que está detrás. Por eso es que conviene, si un material existe como gas a las condiciones del planeta Tierra, pues conviene hacerlo líquido para transportarlo, para venderlo, para almacenarlo, ¿sí? Para que no nos ocupe un volumen gigantesco. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que está acá arriba, pues tienes dos opciones para hacer eso. Puedes enfriar o puedes comprimir. ¿Cuál conviene más? Desde el punto de vista económico es esta, incrementar la presión. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con el mismo material. ¿Sí? Entonces eso es lo que está detrás de estas dos preguntas, cuestiones económicas, y que, como digo, el proceso más común es, supongan que queremos vender nitrógeno, entonces ya aceptamos esta parte de, pues hagámoslo líquido. ¿Sí? Pero eso se va a traducir en que el punto de ebullición si lo quieres por esta parte vamos a buscar el nitrógeno acá. Queremos vender nitrógeno. Y por aquí está el nitrógeno. Y entonces lo vamos a enfriar. Digo, bueno, ahí está su temperatura de ebullición. Entonces tendrás que descenderlo al menos a esa temperatura para que se condensara. Ese proceso no que no se pueda hacer, nada más que te va a costar muchísimo dinero hacerlo. Esa parte lo vamos a enfriar. Porque la temperatura es bajísima a la que tienes que disminuir para que, mira, que hay nitrógeno líquido. Entonces esta ruta de aquí pues no se sigue. La ruta que se va a seguir siempre por economía estás en el vapor y te muevo hacia acá, te presurizo y uso el mismo material. Es decir, lo que hago nada más es, en este esquema que hago, es, pues de alguna manera obviamente va a ser un poco más complicado, pero el principio es este. Es si tengo vapor, por ejemplo nitrógeno, pero es un gas, porque estamos a condiciones de la Tierra. Pero si yo empiezo a descender este pistón o la tapa, ese proceso es relativamente sencillo, lo va a hacer una bomba. Si lo bajamos hasta acá, cuando digo que me refiero a subir la presión con el mismo material, pues te voy a presurizar, pero a ti mismo. Entonces voy a bajar la tapa, incremento la presión y resulta que aquí voy a tener, dependiendo pues del valor que se alcance, pues voy a tener un poco de nitrógeno gas más nitrógeno líquido. ¿Sí? Y representa menos volumen y es un proceso económicamente más rentable que el de enfriamiento, de compresión. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que se hace industrialmente. Todos los materiales que a condiciones normales de la Tierra son gas, son condensados por presurización con el mismo material. ¿Sí? Esta parte
también es importante porque luego en nuestra vida cotidiana pensamos cosas que están mal. Voy a regresar ahora sí ya para terminar este video que nunca se acaba. Es si tienes un tanque de gas estacionario en tu casa, si no compras pues gas natural, a tu casa llega pues llega una camionetita que tiene un contenedor más o menos de esta forma. Por acá está pues la camionetita y bla 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 bla. Llega la cosa esta que transporta algo que coloquialmente decimos, ya se acabó el gas, hay que comprarlo. ¿Sí? Y por allá en tu casa de 25 pisos, si tienes un tanque de gas estacionario, pues esencialmente lo que tienes es un tanquecito. Acá arriba tienes pues un tanquecito sobre una base. ¿Sí? Y lo que dice, pues se acabó el gas, hay que comprarlo. Y lo que hace el servicio es, pues transporta el material de aquí para acá. Y vamos a pensar que es propano, nada más. ¿Sí? Entonces ahí está. Y decimos, pues ya se acabó el gas, hay que comprar gas. La cosa es que en realidad no es un, o sea, si es, tú lo terminas usando como un gas. Este material tú lo utilizas para el boiler o para la estufa o para lo que sea. Pero ya cuando tú lo utilizas tú quemas un gas. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, en esta pipa que llega, ¿qué estado físico está allá adentro? Ya dijimos que tiene sentido que sea un líquido porque ocupa menos espacio. Pero yo lo uso como gas. Y entonces, ¿qué estoy comprando? Lo que te están vendiendo es propano líquido. ¿Sí? Entonces dentro de la pipa, que tú no lo ves, que no es transparente, hay propano líquido y también hay propano gas, porque ya establecimos que coexisten las dos fases. ¿Sí? En tu contenedor, esta cosa que llamamos tanque estacionario, también está la misma situación. Tú tienes las dos fases, tienes propano líquido y gaseoso. Cuando ya dices, pues se acabó el gas, en realidad ya se acabó el material allá adentro y necesitas que rellenen el contenedor. ¿Sí? Entonces, lo que hace la gente que da el servicio es transfiere propano líquido hacia tu contenedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocupa menos espacio, esencialmente nada más por eso. Y entonces lo bombea. ¿Sí? Si ponen atención, la pipa toma el material siempre de por aquí abajo para transferir. Pero también si tienes acceso a tu tanque estacionario, tu salida de gas está por la parte superior. El gas que entra ya a tu casa no está por la parte inferior. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que se acabó el gas, pues en realidad se acabó el líquido, pero no nos hace sentido. ¿Sí? Si este es tu contenedor en tu azotea, entonces tienes lo mismo, ya lo llenaron, propano líquido, propano gas. Y si existe como líquido, es forzosamente aquí debe haber una presión elevada, porque lo pudimos condensar, porque su presión de vapor a 20 grados centígrados dijimos que era alrededor de 8 atmósferas, entonces la presión ahí arriba debe ser superior a 8 atmósferas para que tengas propano líquido. ¿Sí? Por eso es que son un riesgo estas cosas, por eso hay explosiones y son severas. A lo que iba, ya nada más para terminar, es tu toma de material que va hacia la estufa o hacia el boiler. Es por la parte superior, es decir, tú sí tomas propano gaseoso. ¿Sí? A la hora que consumes propano, lo que estás haciendo es, estás disminuyendo la presión de ahí arriba del gas. Y al disminuir la presión del gas, favoreces entonces que el propano líquido deje de ser líquido y se haga gas. Entonces consumes gas
el propano líquido se transforma en gas y por eso es que ese proceso puede continuar, sigo consumiendo hasta que eventualmente todo el propano líquido se hace gas y entonces se acaba el gas, que en realidad se acabó el propano líquido. ¿Sí? Bueno, entonces todos estos conceptos pues siempre están aquí todos establecidos en el diagrama de fases. ¿Sí? Entonces, crítico entender el diagrama de fases, que representa cómo nos podemos mover. ¿Sí? Bueno, hasta aquí este video.